Estar reunidos en su nombre, cantando sus hermosos himnos, hermosas verdades doctrinales. Gracias a Dios que nos permite también ahora estar expuestos a la predicación de su palabra en esta mañana, y les voy a pedir que me acompañen continuando con nuestras exposiciones en Primera de Timoteo, capítulo 1. En esta mañana la porción será de los versículos del 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice la palabra de Dios en esta mañana: tal como te rogué a salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instituyeras algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Vamos a ver. Padre, Dios bueno, Dios de verdad, y te damos gloria y honra. Tú eres la absoluta verdad. Tú nos has mostrado y nos has revelado esa verdad. Y te pido que nos enseñes por medio de tu palabra a apreciar esa verdad y lo dañino que es no vivir y no tener esa verdad. Enséñanos en esta mañana a amar tu verdad, a cuidar tu verdad y a ser celosos de las doctrinas que enseñamos. Enséñanos en esta mañana esto por medio de este pasaje. Sé tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros en nuestras mentes, para ser edificados y confrontados en el nombre de Jesucristo. Amén. Existe una historia, un mito, conocido como el caballo de Troya. Tal vez ya hayan escuchado la historia. No se sabe si fue una historia verídica o si solo fueron detalles exagerados y modificados con el tiempo. Muchos lo consideran una historia mítica. De hecho, es parte de la mitología griega. Y la historia relata que los griegos estaban en guerra con esta ciudad Troya, una ciudad súper fortificada con muros grandes. Aquiles, también famoso, el destacado guerrero griego, ya había muerto, como dice la historia, por una flecha envenenada en el talón. De ahí la frase conocida, el talón de Aquiles. Y a pesar de la guerra, los griegos no podían cruzar el muro de Troya. Entonces se desarrolló una idea, un plan, una estrategia para atacar al enemigo por dentro. Y para lograr eso, hicieron un caballo gigante de madera en el cual ocultaron a varios de los mejores guerreros. Después llevaron ese caballo como regalo, y los troyanos tomaron como símbolo de su victoria este caballo, y así el gigantesco caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros de la ciudad de Troya. Una vez adentro el caballo, en la noche, los guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir al ejército entrar, lo cual provocó la derrota de la ciudad de Troya. Vencieron al enemigo desde adentro. Y esa es una historia conocida y es una estrategia muy usada. Y así como los centinelas tenían la responsabilidad de advertir el peligro inminente, advertirle a la iglesia de los falsos maestros y de la falsa enseñanza es una parte muy importante de un fiel ministerio bíblico. Satanás tiene muchas armas para hacer destrozos en la iglesia y para dañar las almas de los hombres. Pudiéramos argumentar que los falsos maestros son las armas más destructivas para la iglesia. Los griegos no inventaron su famosa estrategia del caballo de Troya. Fue Satanás, la serpiente astuta, quien ideó esa estrategia para destruir al enemigo desde adentro, la iglesia. Desde adentro. Y de hecho, ese siempre es una buena estrategia y una muy efectiva. Destruir al enemigo desde adentro. Meterte entre sus rangos,
destabilizar el liderazgo y empujarlos traicioneramente a la muerte. Así fue como también cayó el Imperio Romano, y así cayeron muchos imperios y reinos. Incluso en el ajedrez, los que juegan ajedrez, esa es una muy buena estrategia si logras ejecutarla con precisión. Si te metes en las líneas del enemigo con la pieza correcta, puedes dominar el tablero. Y es sorprendente cuánta atención se es dada a los falsos profetas y a los falsos maestros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, al entrar a esta porción de texto en la carta de Pablo a Timoteo, recordemos que Pablo había partido a Macedonia, y durante este nuevo viaje misionero, que no encaja en Hechos, como observamos fue después del primer encarcelamiento, pasó por Éfeso para ver el estado de la iglesia, y no sabemos la razón. Probablemente Pablo sabía que tenía poco tiempo y quería dejar algunas cosas en orden, y en lugar de quedarse él mismo a corregir esas deficiencias, esos problemas, dejó al joven Timoteo, verdadero hijo en la fe de Pablo, en Éfeso. Y ahora nos va a decir y explicar cuál fue la razón de por qué lo dejó y por qué le está escribiendo esta carta. No sabemos mucho de los comienzos de la iglesia en Éfeso con detalle, pero por el libro de Hechos sabemos que Pablo llegó ahí a predicar el evangelio por un tiempo y discutir con judíos, dejando a Priscila y Aquila mientras iba a Antioquía. Ese fue el final de su segundo viaje misionero. Y en su tercer viaje regresa a Éfeso y se encuentra con un grupo de creyentes, es decir, una iglesia aún no establecida. Y se queda con ellos pastoreando, predicando el evangelio y enseñando a los creyentes y dando orden y estableciendo a la iglesia por casi 3 años. Y vemos, hay un gran avivamiento en la ciudad, y el ministerio de Pablo es bendecido en la ciudad de Éfeso. Y así fue establecida una buena iglesia en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en la provincia de Asia. Pero luego, vemos un tiempo después, Pablo pasa por Mileto y manda mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia y les dice en Hechos 20:28: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Este es el mensaje que deja Pablo, que le manda a llamar a los ancianos, y ahora, varios años después de eso, tenemos lo que decíamos, la segunda carta a los Efesios, de Pablo a los Efesios, dirigida particularmente a Timoteo, quien estaba en ese momento como pastor. Y tal como profetizó Pablo, problemas llegaron a la iglesia de Éfeso desde adentro de la iglesia, de los mismos creyentes y posiblemente de los mismos ancianos. Y lo primero que vemos, Pablo trata en esta carta, es el problema con los falsos maestros. Y lo veremos en 2 puntos principales. En primer lugar, el encargo urgente de Pablo a Timoteo. Y después, la desviación a doctrinas extrañas dentro de la iglesia. Y dice el versículo 3: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Ya habíamos observado anteriormente los primeros 2 versículos, y normalmente las cartas de Pablo siempre tienen el remitente, un saludo, el destinatario, un saludo, y después Pablo se toma el tiempo para dar gracias o para mencionar cuáles son las oraciones que había estado haciendo particularmente por esa iglesia o esos destinatarios. Por ejemplo, con la carta a los romanos, Pablo empieza con agradecimientos, empieza a decir: Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Roma, empieza a dar todo esto, y luego empieza esta sección de agradecimientos, las oraciones que ha hecho por ellos y los deseos personales que tiene de ir a verlos. Y uno esperaría esto mismo
con a este que llama hijo amado en la fe. Pero aquí en 1 de Timoteo se salta esa parte. No hay acción de gracias, no hay oraciones que está haciendo por Timoteo, sino que va directo al grano. Entra inmediatamente al tema en cuestión, y esto es debido a su suma importancia y urgencia. Y esto es lo que podemos observar en 2 cartas más, 3 en total, incluida esta. Lo vemos también en Tito y en Gálatas. Y lo que estas 3 tienen en común es que Pablo tiene que lidiar con falsa doctrina que se había estado metiendo en las iglesias. Y vemos entonces que hay una urgencia por parte de Pablo al tratar un tema tocante a las falsas doctrinas, a las doctrinas extrañas, tanto que hace a un lado su forma común de introducir la carta. Y el asunto de urgencia, esta situación apremiante, es que Satanás ya tenía caballos de Troya en las iglesias, particularmente en esta iglesia de Éfeso, la cual escribe. Y observen cómo esa urgencia es marcada por cómo Pablo le pide a Timoteo que se quedara. Dice, te rogué. Esa palabra implica implorar, rogar, y es usado también para exhortar. Había una urgencia porque Timoteo debía quedarse personalmente en la iglesia de Éfeso. Esta era la instrucción urgente de Pablo, de quedarse en Éfeso para ver algunos asuntos de suma importancia. Timoteo, como representante apostólico, debía quedarse a pastorear la iglesia por un tiempo, precisamente por estas falsas doctrinas que estaban en la iglesia. Pablo le dice, Timoteo, quédate ahí, sirve con diligencia lo que se te encomendó. No pienses en huir de los problemas, afréntalos. Éfeso necesita trabajo, necesita orden y necesita corrección. Soldado de la fe, mantente firme en tu profesión y en tu puesto. Y eso nos debe alentar a nosotros en cualquier área de servicio o de ministerio, donde haya problemas o situaciones difíciles. Quédate en tu puesto, enfrenta la situación, sé fiel y firme en el ministerio. Quédate a resolver los problemas y no alimentar el problema por dejarlo crecer. Ahora, este encargo por el que Pablo le rogó a Timoteo era quedarse en Éfeso, y tenía un propósito, una razón. Versículo 3 nos sigue diciendo, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y era urgente, nuevamente, porque la falsa doctrina o las doctrinas extrañas dentro de la iglesia son muy destructivas. Son como el cáncer, se esparcen rápidamente y causan mucho daño al punto que puede llegar a ser imposible recuperarse. Y vemos la urgencia con la palabra instruyeras. Es del griego parangelo, que es un mandato, una orden militar. Él debía enfrentar a estos falsos maestros y ordenarles, mandarles que no enseñaran más sus falsas doctrinas. Él tenía la autoridad apostólica para mandarles y exigirles que no enseñaran ninguna otra doctrina. ¿Y quiénes eran estos a los cuales Timoteo debía instruir? Lo que observamos del texto es que dice que instruyeras a algunos. Es interesante que no menciona nombres particularmente, ni tampoco dice muchos, dice algunos, no eran todos. Porque más adelante vemos que sí dan nombres específicos en casos severos a quienes he entregado a Satanás. Pero aquí, en este caso en particular, no da nombres. Se entiende que Timoteo sabía quiénes eran, y por esa razón Pablo omite los nombres. También algunos debieron haber sido muy pocos. Ahora, podemos ver que entre estos pocos que estaban enseñando mal, tenemos ahí más adelante, estaban Himeneo y Alejandro. Puede ser que esta desviación doctrinal llevó a estos dos hombres a salirse completamente de la sana doctrina, y por esto Pablo tuvo que excomulgarlos, porque llegaron a cambiar la doctrina, dice, hasta el punto de la blasfemia. Y algunos comentaristas
están de acuerdo que entre esos que enseñaban doctrinas extrañas eran ancianos de la misma iglesia, pastores. Razón por la cual Timoteo tuvo que quedarse a pastorear. Esto no era algo que se pudiera resolver por medio de una carta. Y una de las razones que podemos observar para eso es que Pablo le explica a Timoteo lo que supuestamente ya sabía. Le explica en el capítulo 3 cuáles son las calificaciones para los ancianos. Y en el capítulo 5 después le explica cómo es que se deben disciplinar los ancianos que están en pecado. Otra razón más es que estos estaban enseñaban algo que era particular de los ancianos. Entonces, es razonable pensar que entre estos que estaban enseñando doctrinas incorrectamente, doctrinas extrañas, estaban algunos ancianos y pastores de esta iglesia. Y eso es importante. Los falsos maestros no siempre vienen de fuera de la iglesia. A veces aparecen dentro de la misma iglesia como pequeños caballos de Troya. Se meten silenciosamente, incluso hasta el liderazgo, para desestabilizarlo, causar daño y tomar el control de la iglesia. Se meten incluso con la intención de hacer el daño, con disfraces, como el caballo de Troya. Jesús los describe como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen a comer y a dañar a las ovejas. Por fuera aparentan ser verdaderos creyentes, aparentan tener la sana doctrina, están de acuerdo con lo que se predica. Todo ello en apariencia aparentan ser ovejas, pero es solo apariencia. Y ese es el mayor problema de las iglesias. No son las falsas doctrinas que están fuera de la iglesia, sino los falsos maestros que están enseñando doctrinas extrañas dentro de las iglesias. El apóstol Pedro nos advierte de esto en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel en ese tiempo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, estos algunos comenzaron a enseñar doctrinas extrañas. Ahora, la palabra para enseñar aquí y doctrina es la misma. Pablo le dice para que instruyeras a algunos que no adoctrinaran con otras doctrinas o doctrinas diferentes. Esta palabra que usa aquí, heterodidascaleo, la palabra de griego, solo se usa 2 veces y solo se encuentra en esta misma epístola. Y no hay registro de esa palabra en el griego que se haya usado antes de ser usado aquí en esta carta, en esta ocasión. Es como si Pablo hubiera inventado en el momento esa palabra. Y es una combinación de hetero y didascaleo. Esas palabras que literalmente significa diferente u otra doctrina. De ahí proviene la palabra heterosexual, es decir, que es de distinto sexo. Y observen que no está atacando la doctrina directamente. No los llama como en 1 de Timoteo 4:1, que bien pudo haberlo hecho, doctrinas de demonios. Tampoco literalmente les dice que son falsas doctrinas. Simplemente dice que esta doctrina es de otra clase, es diferente, que se desvía del estándar o que se desvía de la verdad. Y eso debe demostrarnos que existe algo como la doctrina verdadera. La verdadera doctrina bíblica que puede ser identificada y definida, que tanto Pablo como Timoteo conocían, porque dice que hay otra doctrina que no debe de ser enseñanza. Entonces, otra en comparación a ¿qué? La doctrina bíblica, la sana doctrina. Porque para poder identificar y decir que hay otras doctrinas, forzosamente necesitas saber cuál es la doctrina base, la doctrina correcta para poder diferenciarlas. Tenían la doctrina correcta y después comenzaron a enseñar otra doctrina que no era la sana doctrina. De hecho,
Esto lo vemos en las Escrituras cuando se usa la expresión la fe. En muchas ocasiones vamos a ver cuando se habla de la fe. Cuando se habla de fe, en general, es la gracia de Dios por la cual somos salvos y justificados. Es ejercitar la fe. Pero cuando lleva un artículo así particular, la fe, ya no habla del acto de creer, sino más bien del conjunto de doctrinas y de creencias de la religión cristiana. Y lo que nos dice es que estos se estaban apartando de la fe a otras doctrinas. Y tenemos muy clara la sana doctrina del Nuevo Testamento que nos enseña a negar y rechazar otras doctrinas y falsas doctrinas. Aquí mismo en el versículo 10 lo dice muy claro. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, hay una sana doctrina. La enseñanza de otra doctrina, ya sea nueva o que se desvíe de este estándar de sana doctrina, no deberían ser toleradas en la iglesia. Y eso es algo que está de moda rechazar en nuestros tiempos. Estoy seguro que has escuchado expresiones como: no estoy interesado en tu doctrina, o la doctrina no importa, solo Jesús importa. Es que tu iglesia se enfoca mucho en la doctrina, pero mi iglesia se enfoca en amar a Cristo. Y para ellos, doctrina es algo malo. Doctrina es religión y Jesús es relación. Y que la doctrina no tiene que ver en sí con el amor, cuando lo que vemos aquí es lo opuesto. Porque Pablo claramente dice que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. No son opuestos la doctrina y el amor. Tenemos que tener doctrina y sí religión y una relación personal con Jesús. Todo va de la mano. Y para responder ese tipo de comentarios, cuando menosprecian la doctrina como tal, simplemente les pregunto: dime, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y el momento en el que haces la pregunta, entras en doctrina. Y cualquier respuesta que den es doctrina. Porque tienen que responder de acuerdo a la enseñanza que ellos tienen de quién es Jesús. Y ahí está. Doctrina, enseñanza. El momento que digan Jesús es mi Salvador, yo digo: la doctrina de Cristología. Es enseñanza lo que me estás diciendo. O cuando preguntas ¿qué enseña la Biblia en cuanto a ese tema, en cuanto a este otro tema? Entras automáticamente al asunto de doctrina. Debemos aprender doctrina y debemos enseñar doctrina. Somos la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pero ¿cómo sostenemos que tenemos la verdad sin una clara enseñanza de lo que es esa verdad? Y sin eso, fácilmente uno se puede desviar de esa verdad. Y si no tienes una doctrina bien establecida y definida, y eres alguien maduro en esa doctrina, serán sacudidos por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Efesios 4:14. Una buena doctrina bíblica establecida te protegerá de tantas huecas filosofías que hay en el mundo, de mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. Tener una sana doctrina produce estabilidad, madurez espiritual, crecimiento, fortaleza, y sostendrá tu fe en esos momentos de dificultad y de angustia. Es de gran importancia ser recordados de doctrinas bien fundadas en esos momentos de gran dolor y que sabes tienen coherencia. Y por esto es importante y de gran urgencia que si hay una desviación doctrinal, debe de ser atendida inmediatamente. Y esa es la urgencia de Pablo, de por qué Timoteo debía de quedarse, para instruir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y peor aún, como le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 16, que esas doctrinas extrañas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Si no se detienen las falsas doctrinas, van a causar mucho daño. Esa es la urgencia de esta instrucción
de no enseñar doctrinas extrañas. La pregunta que ahora debemos observar es, ¿cuáles eran estas doctrinas extrañas que están ya dentro de la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que ya estaban enseñando? Bueno, no tenemos muchos detalles de las enseñanzas, pero sí tenemos algo de información y algunas pistas interesantes. Versículo 4. Ni prestaron atención a mitos y genealogías interminables. Mitos, fábulas, leyendas, historias sin base histórica o relatos que se perdían de la realidad, como la historia del caballo de Troya. Ahora, ese tipo de lenguaje ha llevado a creer que esto era un tipo de filosofía gnóstica. Pero como observamos la ocasión pasada, eso no puede ser el caso en el caso del gnosticismo, porque el gnosticismo surgió en el siglo II y eso todavía no pasa cuando se escribió la carta. Pero sí puede ser que esto que estaban enseñando se volvió la base del gnosticismo. Además, tenemos fuertes evidencias que principalmente estas enseñanzas tenían conexiones judías. Y eso lo vemos por el versículo 7. Querían ser maestros de la ley. Entonces, estos que enseñaban incorrectamente tenían la ambición de ser eruditos y maestros de la ley. Querían ser vistos con el título de licenciados en ley mosaica. Y de hecho, pues, eso es a lo que se refiere esta ley. Esta ley se está refiriendo a la ley de Moisés. Un doctor en leyes mosaicas. Los títulos. De hecho, Pablo instruye a Tito con algo similar. No presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y esto indica que había una influencia judía. De hecho, eso también lo hemos visto en la carta a los romanos. Los judíos aún se aferraban a sus leyes, a sus formas de vivir, a sus genealogías y llevaban a esas falsas enseñanzas. Y como en muchas partes de la Escritura, aquí vemos mitos y genealogías no son dos cosas distintas. Era la misma idea. Es decir, que estos mitos tenían que ver con relatos de genealogías que en gran medida eran ficticios. Y con esto Pablo se refiere a suplementos de la ley de Dios, de confección humana, como nos muestra también en Tito, doctrinas y mandamientos de hombres. Y lo vemos tanto en segunda de Timoteo y Tito, que estas fábulas, estos mitos judaicos y estas genealogías tenían un carácter definidamente judaico. Entonces podemos ver que estos mitos y estas genealogías fueron creados de elementos del judaísmo que probablemente lidiaron con interpretaciones alegóricas o ficticias de las genealogías del Antiguo Testamento. De hecho, hay dos textos judíos que dan un poco de luz a esto. Uno es llamado el libro de los Jubileos, conocido también como el Pequeño Génesis, que fue escrito en el 125 después de Cristo, antes de Cristo. También en el 70 después de Cristo se escribió otro libro llamado Las Antigüedades Bíblicas de Filo. Estos libros nos ayudan a ver qué clase de genealogías judaicas estaban durante ese tiempo. Por ejemplo, en el libro de los Jubileos, una especie de comentario agádico sobre el Génesis canónico, este libro, como lo describe Hendriksen, es una exposición salpicada de una abundante provisión de anécdotas ilustrativas. Y estas ilustraciones forzan la historia verídica y real de Génesis que conocemos en tiempos forzados de 7, haciendo una historia de 50 jubileos de 49 años cada uno, o de 7 por 7. Y tal como vemos, entonces se hacían largas y largas genealogías extendidas más allá del relato de Génesis. Por ejemplo, nos menciona el nombre de todos los hijos de Adán y de Eva, la familia de Enoc, los predecesores de Noé y los descendientes de Noé, e incluye los 70 nombres de los que descendieron a Egipto. Stott comenta:
Ambos libros son reescritos con sesgo de secciones de la historia del Antiguo Testamento. Ambos enfatizan la indestructibilidad del pueblo de Israel y de la ley. Ambos adornan las historias con adiciones imaginativas. No son canon, no son la verdad, no son la Biblia. Podrán tener algunos relatos copiados de las historias, pero no son la palabra de Dios. Puedo atreverme a decir que posiblemente estas doctrinas extrañas de Éfeso fueron inspiradas por el libro de Jubileos y que terminaron siendo pulidas hasta su segunda edición en las antigüedades bíblicas de Filo. Eso no es certero, pero es muy posible. Pero sí nos da una buena idea de cuáles eran estas doctrinas extrañas, estas genealogías interminables, las cuales estaban enseñando. Versículo 6. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia vana palabrería. Eso es lo que generan estas doctrinas extrañas de genealogías míticas judaicas. Y nos dice también que da lugar a discusiones inútiles. Es decir, que no tienen fruto, que no edifican, que no sirven. Estar hablando de los nombres de Adán y de Eva, ¿qué beneficio tiene? ¿O qué nos importa? Lo único que nos importa de las genealogías bíblicas es la genealogía del Mesías. Amén. Todas las demás genealogías son vanas e inútiles para la fe. No edifican, sino que al contrario, generan discusiones. Sí, era hijo de fulanito. No era hijo de fulanito. Y estos que querían ser maestros de la ley, que tenían estos mitos judaicos y genealogías judaicas, no sabían lo que decían, ni las entendían del todo. Versículo 7. Aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. A pesar de ni siquiera domar el tema, yo creo que por ser falso y ficticio, todavía estaban con un orgullo para hacer declaraciones categóricas o enfáticas, en soberbia, enseñando lo que no entendían con afirmaciones certeras. Ahora bien, tenemos aquí también la motivación para estas doctrinas extrañas, y era porque tenían ese deseo vanaglorioso de ser los maestros de la ley. Eso fue lo que los llevó a meterse a estas doctrinas extrañas. El egoísmo, la vanagloria, el querer brillar y resaltar sobre todo, sobresalir, llevaron a la creación de estas doctrinas destructivas. Estos eran los que usaban palabras pomposas, frases áridas o pura altisonancia. Oían una palabra impronunciable y les gustaba, se la aprendían de memoria y la usaban para enredar con fábulas sus dichos, sin embargo, sin saber lo que realmente la palabra significaba. El hermano no entiende estas verdades y se pone así como, el hermano no entiende esas verdades. Yo, como maestro de la ley, yo puedo comprender el supralapsarianismo inferior retórico que no impona con la metodología central de la dispensación. No sé ni qué dije, pero algo dije. Palabras rimbombantes, pero se escuchan muy bien, ¿no? Pero si la pudiera mencionar bien, supralapsarianismo. Está muy larga, muy compleja. Pero se la aprendían de memoria y la decían. Sonaban interesantes. Podamos imaginarnos a estos hablando este tipo de asuntos. Entonces, con estos detalles, aunque no precisos, teniendo una idea, tenemos ahora una idea de lo que estos falsos maestros enseñaban. Podemos decir que incluía o involucraba una obsesión con lo que se llaman las verdades ocultas que supuestamente se encontraban en las genealogías míticas del judaísmo. Verdades ocultas, y ellos las querían resaltar. Involucraban novelas o especulaciones extrabíblicas que alejaban a las personas del evangelio. Y aún hoy hay personas que tienen estas malas motivaciones equivocadas para querer ser pastores. Creen que tienen el llamado a ser pastor, pero las motivaciones que tienen son las incorrectas. Y eso también hace mucho daño a la iglesia. Y no solo eso, sino que estos
que quieren ser pastores tienen las mismas obsesiones por minidades doctrinales, como la extracomprensión de lo que es espiritual. Si eres infralapsarianismo o supralapsarianismo, de hecho hay otra que no sabía que existía. Son terminologías que definen ciertas posturas que simplemente hacen discusiones inútiles, o más allá categóricamente de lo que enseña la Biblia para formular su postura válida. Aún existen ese tipo de personas y tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, tenemos el contenido de estas doctrinas extrañas que estaban enseñando en la iglesia de Éfeso. Ahora, aquí también nos deja el contraste entre la sana doctrina y la extraña doctrina y los resultados de ambos. Versículo 4 dice: lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Aquí hay una variante de palabras del griego. Algunos manuscritos tienen una palabra y otros manuscritos tienen otra. Y la diferencia de estas palabras es solo por una letra. La primera se traduciría como edificación, pero la segunda palabra se traduciría como mayordomía. Y muchos comentaristas están de acuerdo que el peso abrumador del texto griego disponible apoya la segunda palabra. Y la palabra usada, oikonomía, se traduce mejor como mayordomía, administración o plan. Y cuando se usa de una manera teológica, habla del orden o el arreglo por el cual Dios trae redención por medio de Cristo Jesús. O más bien, la responsabilidad humana de pasar con esa administración, de avanzar el plan de Dios. Esta misma palabra, Pablo la usa en Efesios 3, versículo 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Esa palabra, dispensación, es esa misma palabra que se usa aquí para administración. En Efesios 1:10 la usa para referirse al plan redentor de Dios en Cristo Jesús. La Nueva Biblia de las Américas, la traducción que estamos usando, la traduce súper bien al hacernos ver que estas discusiones inútiles detienen el avance del reino y el plan redentor de Dios en lugar de promoverlo. Esas doctrinas extrañas hacen gran daño a la iglesia y al avance del reino de Dios. Cuando somos mayordomos, responsables de la verdad que se nos ha encomendado, debemos ser mayordomos y responsables porque tenemos una verdad que se nos ha encomendado. En lugar de perder el tiempo con discusiones inútiles, más bien deberíamos de enfocarnos en proclamar la verdad de Dios que Él nos ha revelado. Y por esa verdad, el plan de Dios avanzará para salvación. Pero si hacemos a un lado de la verdad por pasarnos a estas discusiones inútiles, perderemos todo eso. En lugar de promover el reino de Dios y las buenas nuevas de salvación, solo promueven discusiones inútiles y vana palabrería. Y contrario a eso, o en contraste a eso, dice el versículo 5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Dice nuestra instrucción, que tiene que ver con el encargo que Pablo dejó a Timoteo como ministro y predicador de la verdad. Y ese debería ser el goal o la meta de todo ministerio bíblico. En contraste de la vanagloria y la pérdida de tiempo en discusiones inútiles, la meta y el resultado fiel de la instrucción fiel es el amor, que proviene, dice, de un corazón purificado por el lavamiento de la palabra. Una buena conciencia por medio de guardar la ley de Dios, que es su verdad, y de guardarla en nuestros corazones. Y una fe sincera, una fe sencilla, dada a nosotros por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y esto que vemos aquí es el orden de salvación. Primero Dios trabaja con nuestro corazón. Y como resultado de eso, es que la conciencia del hombre comienza a molestarlo de tal modo que, dando bajo convicción de pecado, se siente feliz de abrazar a su Redentor por la fe. Y tenemos las tres: corazón, conciencia y fe.
Por un lado, obtienes disputas interminables y por el otro lado, obtienes amor. Esas doctrinas extrañas no pueden generar un amor nacido de un corazón puro, no pueden enseñarlas de buena conciencia ni generar una conciencia activa, ni tampoco pueden venir a una fe sincera. Esos son los frutos maravillosos de un ministerio bíblico centrado en el Evangelio, que produce en el corazón de los pecadores arrepentimiento y fe por medio del Espíritu Santo, por medio de predicar su verdad, su Evangelio. Y eso es lo que como iglesia deberíamos estar siempre apuntando: a predicar la verdad de Dios, a predicar el Evangelio de Cristo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros hoy en día? En primer lugar, que la sana doctrina bien establecida nos ayudará a guardarnos de los falsos maestros. Esos falsos maestros siempre tendrán apariencia de piedad y se verán honestos y firmes en lo que enseñan. A pesar de enseñar errores, lo hacen con firmeza, o como dice aquí, hacen declaraciones categóricas. Debemos conocer la verdad para poder distinguir el error. Por eso necesitamos conocer nuestras Biblias. Necesitamos leer nuestras Biblias. Necesitamos afirmarnos en las doctrinas bíblicas. Y en el cristianismo histórico también, para que no se agarren como un ingenuo, incrédulo. Y llegar a pensar, solo porque alguien usa un montón de versículos, se los sabe de memoria y los está citando en todo momento, habla mucho de Jesús, todo parece tener sentido, es un excelente orador, se cree un varón de Dios y solo para al final ser engañado por sus enseñanzas. Tenemos que estar firmes en la sana doctrina, conocer la sana doctrina, y la sana doctrina nos ayudará a discernir a estos falsos maestros y a estas doctrinas extrañas cuando sean predicadas. Amén. Tenemos también una responsabilidad como iglesia, todos, yo y ustedes, de ser como los de Berea y escudriñar que las cosas que se digan sean verdad. Segundo lugar, aunque creo es implícito en las cosas, en este pasaje es implícito que estas cosas que le sucedieron a la iglesia de Éfeso suceden en la iglesia hoy en día. Y vamos a ver unos ejemplos de eso. Tenemos la mala interpretación del mensaje del Apocalipsis del 666. Y eso lo traducen con el chip digital. Que te van a poner un chip y que esa va a ser la marca de la bestia, o que te van a tatuar el 666. Y a través de la historia han usado mitos, alguna forma de cálculo para hacer, por ejemplo, que Hitler y Stalin, otros tiranos famosos, tuvieran ese 666 de alguna manera y decir estos eran los anticristos. Otro ejemplo, salió un libro llamado El Código de la Biblia, donde un supuesto matemático judío encontró el código secreto de la Biblia usando una fórmula computacional, revelando 3000 años de profecías de eventos tales como el asesinato de John F. Kennedy, el holocausto judío, la bomba atómica, la llegada del hombre a la luna. De hecho, me suena esto mucho como Nostradamus. Tenían todas esas profecías ya marcadas, se encontraron en la Biblia usando este modelo matemático. Y otro dato curioso, que sí es real, es un código secreto que se encuentra en Isaías 53:5. Me pareció un dato curioso para compartir. Isaías 53:5 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Nosotros sabemos a quién se refiere. Y en su momento el etíope eunuco preguntó: ¿de quién está hablando? ¿De él mismo o de alguien más? Bueno, casi 2000 años más tarde, aquí está el código. Si tomas este versículo y usas cada 12ª letra del alfabeto hebreo que está en ese versículo, se forma la sentencia: Jesús es mi nombre. Interesante. Otro ejemplo es el aclamado Evangelio de Tomás.
que fue compilado en Egipto entre el año 150 después de Cristo y 350 después de Cristo. Pero resalta y afirma que contiene 120 palabras secretas del Dios, de Jesús vivo, cuando estaba en la tierra. ¿O qué tal uno de los libros más vendidos, un libro muy conocido, el Código Da Vinci, que asegura tener información secreta acerca de Jesús, incluso hasta quién es su descendiente, y todo basado en una serie de dudosas fuentes y de especulaciones históricas? Y podemos seguir y seguir con ejemplos de cómo se ha intentado penetrar en la iglesia con doctrinas extrañas, con falsas enseñanzas extra bíblicas que no son la verdad de Dios. El punto de esto es que debemos estar firmes en la verdad de Dios, en la sana doctrina, porque hay demasiadas filosofías huecas, demasiadas historias interminables y mitos y genealogías que nos distraen de la verdadera fe y de la verdadera doctrina y de la salvación que es en Cristo Jesús. Para terminar, podemos ver la importancia de la sana doctrina y lo peligroso de las doctrinas extrañas o de las falsas doctrinas o cualquier otra doctrina que se desvíe de la sana doctrina. Y solo toma una generación que abrace la doctrina extraña para que la iglesia, esa iglesia en particular, desaparezca por completo. Y por esto, los que estamos preocupados por el bien de nuestra alma, debemos buscar, por la gracia de Dios, estar firmes en sus verdades, estar firmes en las Escrituras. Tenemos una responsabilidad de discernir lo que es verdad y lo que es falso. Pero ¿cómo harás eso si no estudias tu Biblia? Si no procuras leerla y estudiarla y meditarla. No lees, no meditas, pero cuando lo haces, cuando estudias y meditas, obtienes los invaluables tesoros de su contenido. Debemos buscar con fervor y con anhelo estar anclados en la verdad, estar anclados y arraigados en Cristo, en su persona. Él es la verdad personificada. Cristo es la verdad y lo que Él enseñó es la verdad. Y Él se lo enseñó a sus discípulos y lo que sus discípulos predicaban era la verdad que Él predicó. Su palabra es la verdad. Y si queremos guardarnos del error y queremos guardarnos de las falsas doctrinas, tenemos necesariamente que estar firmes en la verdad. Firmes en las Escrituras. Firmes en la sana doctrina. Firmes en la verdad. Firmes en Cristo. Amén. Padre y Dios eterno, Dios de toda verdad, te pedimos que nos instruyas, que nos guíes y nos santifiques por medio de tu verdad y que nos ayudes, Señor, a estar firmes en tu palabra, estar firmes en las doctrinas que creemos, en las doctrinas esenciales acerca de quién eres tú, quién es Jesucristo, quién es tu iglesia, la salvación preciosa que tenemos en Cristo, la justificación la cual nos garantiza una esperanza segura. Todo esto que tenemos en tu palabra, tu verdad. Ayúdanos a estar firmes en esto y cuidar la iglesia del error y de estas doctrinas extrañas y de estos falsos maestros. Guarda a tu iglesia, cuídala y protégela. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo.